Saludos, estimados estudiantes, bienvenidos a esta clase. Vamos a hablar sobre la resolución en cambio de la ecuación de la forma ax cuadrado más bx más c. Esta es una forma incompleta, ya que aquí, por ejemplo, más bx es igual a cero. Por ejemplo, lo, una ecuación cuadrática completa es cuando tiene ax cuadrado más bx más c. Sin embargo, este nos falta el último elemento, es decir, nos falta el término independiente. Ahí en esos casos, ¿cómo debemos resolver? Bueno, vamos a revisar lo que tenemos por aquí. Ya, muy bien. Dice lo siguiente. Una ecuación cuadrática de la forma ax cuadrado más bx es igual a c, a cero, con a y b son números reales, se puede resolver mediante la factorización. ¿Pero cómo? ¿Cuál factorización? Si hace rato utilizamos el trinomio de la forma, pero aquí, ¿qué factorización? Bueno, el método para resolver una ecuación cuadrática de la forma x cuadrado más bx igual a cero se basa en usar el factor común en la expresión y analizar la condición de dichos factores. Por ejemplo, tenemos la siguiente ecuación. Menos 2x al cuadrado más 6x es igual a cero. ¿Qué es el factor común? El factor común en una ecuación, por ejemplo, hace referencia a si tengo, me dice la regla, que si tengo una expresión o un término algebraico que tiene una letra que coincide, o sea, que es común en todos los elementos de los términos algebraicos, entonces se lo considera como un factor común. Es decir, A es un factor común de esta expresión porque A se repite en el primer elemento y en el segundo elemento. Entonces, abro paréntesis y digo AB dividido para A, es decir, le quito A, me queda B, más AC dividido para A, es decir, AC le quito A, me quedaría C. Y de esta manera me sale la respuesta: A es igual a B más C. ¿Ya? Entonces, así es como sacamos un factor común. En el ejercicio que tenemos aquí, si te fijas, dice, tenemos esta ecuación. La ecuación es menos 2x más 6x es igual a cero. Menos 2x más 6x es igual a cero. Muy bien, vamos a ver qué deberíamos hacer en estos casos. Lo primero es, como aquí tenemos, perdón, x al cuadrado, tenemos un elemento que se repite, que es x, voy a sacar el factor común. En números también puede haber factor común. Los números son aquellos números que sean divisibles. Por ejemplo, entre el 2 y el 6 sí hay factor común. ¿Qué sería el 2? Porque el 2 es divisible para 2 y el 2 también lo puedo, el 6 también lo puedo dividir en 2. Ya, por ejemplo, en otro número, entre el 4 y el 6, el factor común también es el 2, porque el 4 lo puedo dividir en 2 y el 6 también lo puedo dividir en 2. ¿Cuándo son números que no tienen factor común? Por ejemplo, entre el 5 y el 6. Aquí no hay factor común. ¿Por qué? Porque no hay ningún número que pueda dividir. El 5 pueda dividir para un número que también pueda ser dividido para 6. En cambio, aquí el factor común en este caso es 2. 2x. Abro paréntesis y digo, si a menos 2x al cuadrado le quito el 2 primero, me queda 1, me quedaría menos. Y si a x al cuadrado, si a x al cuadrado, que es x por x, no sabemos que x al cuadrado es x por x, le quito una x, pues simplemente me queda esto. ¿Cómo sé que está bien? Porque si yo multiplico este elemento con el primero del paréntesis, me va a salir el que estaba en la parte de arriba. Entonces 2x por menos x es igual a 2 menos 2x al cuadrado, estaría correcto. Más, y ahora, si al 6 lo divido entre 2 me queda el 3. Y si a x le quito la x, pues ya no me queda nada. Entonces mira cómo acabo de hacer el factor común que aparece aquí. Igualo a cero, igualamos a cero. Y luego cada elemento lo igualamos a cero. Es decir, acá 2x igualamos a cero, es igual a cero. Y menos x más 3 igualamos a cero. ¿Ya? Aquí me quedaría x es igual, el 2 como está multiplicando pasa a dividir y 0 dividido para 2 es igual a cero. Y acá el 3 como está sumando pasa al otro lado a hacer la operación contraria. Al hacer la operación contraria pasa a ser negativo, menos 3. Y negativo con negativo lo elimino y me quedaría x es igual a 3. Entonces, así es como sale el ejercicio. En este caso, el ejercicio, hemos encontrado los dos elementos que representan x. X representa a cero y x también equivale a 3, tal y como está en el ejercicio, ¿ya? Aquí hay otro ejemplo, en cambio, aquí ya son, eh,
en base a, bueno, es el mismo ejemplo que estaba arriba, simplemente lo único que de entender son las formas de cómo hallar las posibles soluciones, cómo encontrar las posibles soluciones de estos elementos. Es muy sencillo, solamente aplicando factor común se puede encontrar las dos soluciones de la ecuación cuadrática. Mucha suerte en su tarea.